¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este diplomado en Derecho Electoral. Como han visto, en este diplomado van a ver todos los temas, un poco de cada uno de los temas. Posteriormente, aquí la Escuela Judicial Electoral pues tiene ya desarrollados diplomados especiales para cada uno de todos estos temas. Como ayer vieron el tema de derechos humanos y incluyentes en la materia electoral. O van a seguir viendo algunos otros temas en este diplomado. Este es un diplomado general, que es de Derecho Electoral, que habla pues prácticamente de las características generales de cada uno de los temas que se revisan en materia electoral. Si a ustedes les interesara estos temas, posteriormente pueden inscribirse ya a un diplomado general sobre alguno de los temas que les hayan llamado la atención, ¿no? A mí me tocó el día de hoy platicarles de este tema del procedimiento especial sancionador. Lo vamos a ver hoy y mañana, pero es un tema muy extenso, este procedimiento este tema de los procedimientos especiales sancionadores, las quejas, cómo se han desarrollado, cuál es la historia de presentar estas quejas o denuncias en materia electoral, inclusive la competencia ha cambiado mucho. Primero era la competencia del Tribunal Electoral, luego pasó a competencia del INE, primero del IFE y luego del INE, y ahora nuevamente tiene la competencia para resolver estos procedimientos especiales sancionadores del Tribunal Electoral. Entonces, entre el día de hoy y mañana, pues vamos a ver solamente las características fundamentales de estos procedimientos especiales sancionadores. Y ya después, si les interesa a fondo el tema, pues pueden inscribirse posteriormente ya en un diplomado específico del procedimiento especial sancionador. En ese diplomado también se habla del procedimiento ordinario sancionador y de otros procedimientos. Ya se ven más a fondo todos los temas. Les insisto, nada más el día de hoy y mañana vamos a ver ahí algunos casos y algunas características particulares. Yo soy Darío Mora Jurado, soy también soy investigador de la Escuela Judicial Electoral. Algunas compañeras y algunos compañeros ya me conocen. Los que no, pues estoy a sus órdenes y bienvenidas y bienvenidos. Pues por ahí está Noel, un compañero con el que hemos platicado muchas veces en algunos otros temas. Y pues les mando un fuerte saludo a todas y a todos. También quiero decirles que la sesión de hoy y mañana que van a estar conmigo, pues pueden participar en cualquier momento de la sesión. Simplemente ponen una manita ahí en la pantalla o poner algún comentario en el chat o simple y sencillamente abren su micrófono y con todo gusto todas y todos las escuchamos o los escuchamos sobre cualquier particularidad, cualquier duda que tuvieran con el tema. No me gusta a mí que sea hasta el final, sino cualquier momento del desarrollo de la plática. Ustedes pueden participar con todo gusto si tuvieran la duda, porque acuérdense que al final siempre todos nos vamos y entonces ya no hay participaciones. Si les interesara algún tema por ahí o tuvieran alguna duda, pues participen, ¿no? En cualquier momento. Y bueno, vamos a empezar. El procedimiento especial sancionador, ¿esto qué quiere decir y cómo ha sido la competencia? El procedimiento especial sancionador, pues son unas quejas o denuncias que se presentan en materia electoral cuando se afectan algunas de las normas, sobre todo constitucionales, durante el desarrollo de los procesos electorales o también antes de que inicien los procesos electorales. Se pueden presentar quejas sobre algunos temas, sobre todo los temas relacionados con la libertad de expresión, ¿no? Y la legislación que tenemos, pues muchas veces a partir de la reforma del 2007 y luego con la reforma 2014, pues hay quienes dicen que esta reforma afecta muchas veces la libertad de expresión de las personas. Pero así está el diseño constitucional y entonces, pues nosotros, por ejemplo, si somos candidatas o candidatos, estamos acotados sobre nuestra libertad de expresión. Acuérdense que la legislación, lo vamos a ver, señala los actos anticipados de campaña, que una persona, sobre todo una servidora o un servidor público, pues no se pueden pronunciar sobre una campaña posterior o sobre alguna participación que ellos quisieran tener, sobre alguna candidatura y algunos otros temas, ¿no? Como informes de campaña, actos anticipados de campaña, otros temas relacionados con radio y televisión. También vamos a ver cómo todo lo que aparece en radio, todo lo que aparece en televisión, todo lo que aparece también en redes sociales, bueno, en redes sociales casi todo,
lo tiene monitoreado el Instituto Nacional Electoral para ver ahí si pues, aparece alguna figura como la calumnia en las campañas o inclusive antes de las campañas. Entonces, para todo esto se presentan las quejas o las denuncias, ¿no?, por parte de cualquier persona, no solamente partidos políticos. Primero, las quejas solamente las podían presentar los partidos políticos y sus candidaturas. Actualmente cualquier persona puede presentar una queja, por ejemplo, por actos anticipados de campaña y por algunos otros temas que ya vamos a revisar. Pero ¿cómo empezó todo esto? Empezó desde el tribunal anterior a este tribunal. Antes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nació en 1996, estaba el TRIFE, todavía muchos le dicen TRIFE al actual tribunal, el Tribunal Federal Electoral. Acuérdense que en 1990 nace tres cosas, ¿no? El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no?, de 1990. Nace el Instituto Federal Electoral. Acuérdense que antes de las elecciones las organizaba la Comisión Federal Electoral, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Realmente el presidente de la República era el que organizaba las elecciones, y en los estados, los gobernadores de los estados eran quienes organizaban las elecciones vía sus comisiones electorales. Bueno, viene 1990 y entonces ya se crea un órgano autónomo independiente con presupuesto propio que ya no pertenece directamente ni al Ejecutivo ni al Poder Legislativo, que es el Instituto Federal Electoral. Y también en 1990 nace el Tribunal Federal Electoral. Con el Tribunal Federal Electoral, por primera vez en nuestro país, tenemos un órgano jurisdiccional que va a resolver las controversias en materia electoral. Y también con ese Tribunal Federal Electoral, pues nace este tema de las quejas. Como se dice aquí en la presentación, el IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones al COFIPE, el Código Electoral de ese tiempo, y notificará a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral para que imponga la sanción. Entonces, cuando había supuestas infracciones a la ley electoral, pues se presentaban estas denuncias y estas quejas ante el IFE. Pero la propia legislación señalaba quien iba a imponer la sanción y iba a resolver estos asuntos era el Tribunal Federal Electoral. Entonces, bueno, pues se establece, como vimos, el Tribunal Federal Electoral como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral para sustanciar y resolver los recursos de apelación de inconformidad, pero también para imponer sanciones en materia electoral. Y desde ahí, desde 1990, pues los partidos políticos, sobre todo, sabían que tenían que regirse conforme a lo que señalaba la legislación electoral, porque si no se podían presentar quejas en el IFE, y estas quejas, una vez hacía la investigación, el IFE integraba el expediente y lo mandaba al Tribunal Electoral para que resolviera todas estas quejas. Acuérdense que el IFE se integraba igualmente que en la actualidad como Consejo General, la Secretaría General, o la Comisión de Quejas y Denuncias, y los órganos desconcentrados. En este tema de las quejas, pues desde hace mucho también existe la figura que ya, si después estudiamos el diplomado directamente al procedimiento especial sancionador, van a ver que pues, existía ya desde un principio la figura de las medidas cautelares y se revisaba todo lo que sucedía en radio y televisión y también toda la propaganda política que aparecía por ahí, ¿no?, en los espectaculares, en las calles, etcétera, ¿no? Ahora bien, después de 1990, en 1996 tenemos otra gran reforma electoral y con esta reforma en 1996 cambia la competencia. Y a partir de 1996 se le da competencia al IFE para que resuelva en una primera instancia estas denuncias. Y ya en una segunda instancia contra la resolución del IFE, nos podíamos ir al Tribunal Electoral. Entonces, esto duró de 1996 a 2014. Quien resolvía en primera instancia era el Instituto Federal Electoral y empezaba la discusión por diferentes
especialistas en materia electoral quién sería la autoridad idónea para que resolviera estas quejas. Si bien es cierto, el INE es el que siempre tiene que hacer investigación cuando se presenta una queja, como lo veremos posteriormente, todavía a la fecha sigue la discusión si el INE tiene que resolver. El INE solamente, como una especie de ministerio público, debe integrar el expediente, celebrar las audiencias, recabar las pruebas suficientes y una vez integrado el expediente, mandarlo al tribunal. Pero fíjense, desde 2014 fue el INE el que resolvía en primera instancia. Y en segunda instancia ya revisaba sus resoluciones el Tribunal Electoral. Ya lo vamos a estudiar la tercera etapa con la reforma del 2014, pues vuelven a pasar estas atribuciones al Tribunal Electoral. Y a partir de 2014, el que integra el expediente, realiza las audiencias, recaba todas las pruebas necesarias, es el INE. Cuando se presenta la denuncia, una vez que se presenta la denuncia y se integra todo el expediente, audiencias y pruebas, etcétera, pues el INE lo manda al tribunal. Entonces, en el 2014, en esa reforma, como se le dio esa atribución nuevamente al tribunal, se creó una nueva sala regional en el Tribunal Electoral. Antes de 2014, el Tribunal Electoral tenía 5 salas regionales y una sala superior. Viene la reforma de 2014 y se crea una nueva sala regional, que desde mi punto de vista el nombre está equivocado porque es en realidad una sala nacional. Esta nueva sala es la sala regional especializada y se llama sala especializada porque solamente va a atender este tema de quejas y denuncias. Los procedimientos especiales sancionadores los va a atender como única autoridad competente en primera instancia la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y así está hasta la fecha. Hay una sala especializada con sede aquí en la Ciudad de México, donde se van a resolver todas las quejas. Ya lo vamos a ver posteriormente. Se resuelven en primera instancia todas las quejas que se presentan ante el INE y contra las sentencias de esta sala regional especializada nos podemos ir directamente a la sala superior. Y veremos otras competencias, porque es como una especie de, por ejemplo, quien puede desechar la queja, quien puede dictar o no dictar medidas cautelares es el INE, no es la sala especializada. Se presenta la queja y el INE tiene facultades para desecharla y también el INE tiene facultades para dictar medidas cautelares. El fondo de la queja lo resuelve la sala especializada, pero las medidas cautelares las dicta o no el INE y el desechamiento o no desechamiento también lo resuelve el INE y contra esas resoluciones del INE, ya luego lo vamos a ver en una lámina porque está medio complejo el sistema, contra esas resoluciones del INE sobre desechamiento o sobre medidas cautelares, si no estoy de acuerdo con la resolución del INE, entonces me voy directamente a la sala superior, ¿no? A la sala especializada. Entonces, vean, tiene competencia el INE para determinadas cosas como desechamientos y medidas cautelares. Tiene competencia en la sala especializada para resolver el fondo de esas denuncias y, en su caso, sancionar. Y tiene competencia en la sala superior para revisar las resoluciones del INE en cuanto a desechamientos y en cuanto a medidas cautelares, y también tiene facultades la sala superior, obviamente, para revisar las sentencias de la sala especializada cuando sanciona o cuando no sanciona. Y bueno, todas estas autoridades, el INE, la sala especializada y la sala superior, pues deben atender a diversos principios, ¿no? En primer lugar, pues se discutió si tenía facultades el INE y el Tribunal Electoral para sancionar, porque se decía que eran actos administrativos. Sin embargo, que quedó claro que estas dos autoridades, tanto la administrativa como es el INE, como la jurisdiccional, sí tienen facultades para sancionar. Claro que después de 2014, esa facultad sancionadora quedó directamente para el Tribunal Electoral y se le dio esa facultad al INE, pero bueno, ahí está, quedó claro, después de varias discusiones en el Poder Legislativo, que sí podía sancionar cualquiera de estas dos autoridades. Los procedimientos, entonces, sancionadores electorales, pues
materia penal es un entorno de investigación, se presenta la queja y se dice, por ejemplo, en esa queja que apareció una calumnia en radio o televisión, se presenta la queja ante el INE pues tiene, lo que les dije, monitoreo, revisa qué día, a qué hora y en qué canal, por ejemplo, de la televisión, apareció esa persona denunciada y está, en su caso, cometiendo por ahí alguna calumnia hacia alguna otra persona, o está denigrando alguna institución de participación. Entonces el INE hace toda esa revisión, hace toda esa investigación. El INE tiene una figura muy importante que se llama testigos de grabación. Todo lo que aparece en radio y televisión, todo lo que aparece en redes sociales, pues el Tribunal Electoral le puede solicitar al INE que lo investigue. O algún partido político le puede solicitar también alguna candidatura al INE que le dé ese testigo de grabación. El testigo de grabación, pues es lo que sucedió en algún canal o en radio o televisión en algún momento y el INE lo debe de tener monitoreado. Entonces, ese testigo de grabación, el INE se lo manda al tribunal para que el tribunal pueda valorar y acreditar esa prueba. Ese testigo de grabación es una prueba que además el tribunal electoral ha señalado que es una prueba con valor probatorio pleno. Entonces, yo si soy una persona, si soy un partido, si soy una candidatura, pues le digo al INE, voy a darme testigo de grabación de lo que salió en el canal 2, de tal televisora, tal día, tal hora, y ese testigo de grabación lo va a tener el INE y se le va a enviar a esa persona que lo está solicitando, o en su caso al tribunal para desde ahí poder acreditar que sucedió esa irregularidad y en su caso sancionar. Pero bueno, les digo, todo el tema de investigación y todo el tema de allegarse de las pruebas en esa investigación le corresponde al INE. El INE puede auxiliarse, obviamente, de las autoridades locales y de las autoridades distritales del propio Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ¿cuáles son las etapas de este procedimiento? Puede ser una denuncia o queja, como le señala, o también esta queja se puede presentar desde la propia autoridad administrativa, puede presentar la queja para que se abra y se siga una investigación. Ya veremos después cuáles son todos los temas por los cuales llegan las quejas y se pueden investigar. Luego viene el reconocimiento que presentó la queja ante la autoridad administrativa, luego viene la segunda parte, que es el procedimiento de investigación, se toma declaración del probable responsable o los probables responsables, no se recogen los elementos tendientes a acreditar la probable conducta irregular y, sobre todo, lo que hemos platicado en otras ocasiones, hay que revisar cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Para qué hay que revisar cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar? Para revisar otra figura muy importante que se llama la individualización de la sanción. Ya lo veremos posteriormente, pero la individualización de la sanción, es decir, es la revisión que hace la autoridad para determinar cuál va a ser el monto de la sanción a los probables, supuestos o ya acreditados, en su caso, responsables. Y la sanción no es igual para todos, ya lo veremos posteriormente. Es de acuerdo, en primer lugar, a su capacidad económica y a su responsabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo que nos sancionen a cualquiera de nosotras o de nosotros a que sancionen una televisora. O sea, a lo mejor a nosotros nos sancionan con 100 pesos y a una televisora la pueden sancionar con 1.000.000 de pesos, porque la capacidad económica es muy distinta. ¿Cómo va a saber la autoridad electoral cuál es la capacidad económica del sujeto que se va a sancionar? Pues le pide informes, obviamente, a la Secretaría de Hacienda, le pide informes al SAT, conforme a su declaración anterior, ¿no?, del año anterior, ante Hacienda o ante el SAT, y entonces ahí vamos a saber cuáles son los ingresos de ese sujeto probable responsable, y si hay que sancionar, pues se va a sancionar de acuerdo a su capacidad. Entonces no va a ser igual sancionar, como les digo, a una candidatura, a un partido político, a una televisora, a una estación de radio. Siempre se tendrá que revisar la capacidad económica.
Eso es lo que se llama individualización de la sanción. No va a ser igual para todos. Y ese es otro problema que vamos a estar estudiando en estas sesiones. Cómo se individualiza la sanción y cuáles son los tipos de sanciones. Eso lo vamos a ver y es importantísimo porque es la gran diferencia, por ejemplo, este derecho administrativo sancionador electoral con el derecho penal. En el derecho penal nos dicen, si tú cometes este delito, esta es la sanción. Y está muy claro. Si cometes tal delito, 3 años, tal delito, 5 años, tal delito, 10 años. ¿No? En materia electoral no tenemos ese catálogo de sanción. En materia electoral, quien decide en forma discrecional es la propia autoridad electoral. A ti te sancionan con 10 pesos, a ti con 100, a ti con 1000, pero la ley nos dice, si comete esta irregularidad, la sanción es, eso es discrecional, por eso muchas veces cuando el INE era el que sancionaba, pues esas sanciones se impugnaban inmediatamente ante el tribunal, porque llegaban y le decían al tribunal, oye, me sancionó más dinero del que me debería sancionar, la sanción es muy alta. O llegaban otros y le decían al tribunal, oye, la sanción fue muy baja, la que hizo el INE, tienes que subirle la sanción, pero eso lo tiene que revisar el tribunal electoral actualmente, la individualización de la sanción. Quizá por eso ya pasó la competencia del INE al tribunal y ya no sanciona el INE, no sanciona directamente al tribunal, porque muchas veces había esta controversia, sancionaba el INE, luego revisaba el tribunal esas sanciones y las rectificaba en muchas ocasiones. Porque no es lo mismo, y eso yo siempre lo he dicho, que resuelva un órgano administrativo a que resuelva un órgano jurisdiccional. Los parámetros son distintos. No es lo mismo que resuelva un consejo general con 11 consejeras y consejeros, que no todos son abogadas ni abogados, y así es como debe de ser, porque son los que nos representan en el consejo general para organizar las elecciones. Pero no es lo mismo que resuelvan esas 11 personas a que resuelvan, por ejemplo, 7 magistrados que son abogadas y abogados y especialistas en el derecho y en la materia procesal electoral. Por eso muchas veces se resolvía el INE, luego llegaba el caso al tribunal y el tribunal rectificaba esas resoluciones, esas sanciones del INE. Ahora, ojo, lo vamos a ver después, pero realmente les reitero, ya no resuelve el INE las quejas. A partir de 2014, la única autoridad que resuelve las quejas es el Tribunal Electoral en sus 2 salas, la sala especializada y en su caso la sala superior. Bueno, entonces viene el tema de investigación. Hay que acreditar claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y luego viene la sustanciación del procedimiento, ya se lleva a cabo todo el procedimiento, las audiencias, la oportunidad de redacción y ofrecimiento de pruebas, y después de que se tenga el expediente, pues este se envía directamente al tribunal electoral. Luego, otro tema muy importante en este tema de las quejas, ya después mañana vamos a ver varios casos concretos, cómo es que llegan las quejas, algunos casos que ha dicho el INE, que ha dicho el tribunal y cómo han sido las sanciones. Pero antes de eso hay que ver, por ejemplo, los elementos para determinar una sanción, para individualizar la sanción. Y viene aquí el tema de que se procederá a la determinación de una sanción y hay que graduar o individualizar esa sanción. Les pongo un caso así muy sencillo, más sencillo para que se entienda un poco mejor. Imagínense que afuera de una casa, en una comunidad pequeña, en un municipio, en una comunidad pequeña, afuera de una casa, antes de que inicie el proceso electoral, antes de que inicien las campañas, de repente aparece ahí una propaganda política que dice, vota por este partido y vota por este candidato. Todavía ni empieza el proceso electoral. Y ya están diciendo, vota por este partido, vota por este candidato. Y lo pintan ahí afuera de esa casa, esa propaganda política. Entonces podríamos decir, no, pues son actos anticipados de campaña que andan haciendo esa propaganda, si todavía no empiezan las precampañas, todavía no empiezan las campañas, todavía no empieza el proceso electoral y además esta persona ahorita en este momento no es candidato, es servidor público. Y entonces imagínense que aparece pintado ahí afuera de la casa, no, pues vota por esta persona para la candidatura a tal elección.
pues son actos anticipados en campaña, pero primero que hay que revisar, ¿quién pintó eso? Después, ¿de quién es la casa donde se pintó eso? Luego, ¿quién mandó pintar eso? ¿Y a quién está beneficiando eso? O sea, son 4 probables responsables. Y todos pueden ser responsables. Ojo, primero, el dueño de la casa, ¿por qué permitió esa propaganda política ahí en la barra de su casa? Pues puede ser sancionado porque está prohibido realizar propaganda política antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, primero, puede ser sujeto a sanción, que es el dueño de la casa. Segundo, ¿quién ordenó pintar eso? Pues habrá que investigar. ¿Qué tal si es una persona física la que ordenó que se hiciera esa pinta? Ya tenemos otro responsable, la persona física que ordenó que se diera esa pinta. Luego, ahí sale el nombre de una persona, vota por esta persona para candidato a presidente municipal, por ejemplo. El nombre de esa persona es otro sujeto que puede ser sujeto responsable y se tendría que sancionar. Y luego, ¿a quién más? Pues el partido que se está beneficiando con esa propaganda política. Porque va a aparecer el nombre de esa candidatura, pero también va a aparecer ahí el emblema del partido político. También es sujeto responsable. Pero a ver, llegan aquí al tribunal, ¿no? Y le dice el de la casa, porque pues hay que revisar todo. Llegan aquí al tribunal y le dice el de la casa, no, pues yo no sabía que estaba prohibido. Ahí me dijeron, oye, te vamos a dar tanto dinero si dejas que pintemos la barda de tu casa de afuera. Pues yo les dije, pues sí, píntenla, si me van a dar ese dinero, píntenla y pónganle lo que quieran. Y lo que pusieron ahí es una propaganda política que está prohibida. Entonces al dueño de la casa hay que sancionarlo, pero quizá la sanción sea nada más, porque el desconocer la ley no quiere decir que ya no la cumples. Eso debe quedar muy claro. Pero a lo mejor la sanción es una molestación y sabes que eso no se puede. Es propaganda política y te vamos a sancionar a lo mejor con una amonestación, una llamada de atención, en pocas palabras, o con 10 pesos, para que no lo vuelvas a hacer. El dueño de la casa. Pero luego viene la persona física que ordenó o que pagó esa pinta. A eso también le vamos a decir, oye, esto está prohibido porque hiciste esta pinta, etcétera, va en contra de la ley, y entonces como es una persona física, pues le vamos a preguntar al SAT, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál fue su declaración del año anterior para saber su capacidad económica? Pero fíjense en lo que se puede incurrir esa persona física. ¿Qué tal si no hizo declaración? ¿O qué tal si no está dado de alta ante Hacienda? ¿De dónde obtuvo esos ingresos? Y la investigación puede irse más allá. ¿Qué tal si esa persona física nos dice, no, es que no era mi dinero, a mí me lo dieron, pero no era mi dinero? Ah, entonces, ¿de dónde llegó ese dinero? Entonces, se puede volver una investigación mayor todavía. Entonces, hay que sancionar a la persona física y quizá hay que sancionar a que le dio ese dinero a esa persona física. Ya salieron otros responsables. Bueno, se sancionan de acuerdo a su capacidad económica. Después va a decir el nombre de la candidatura que aparece en esa pinta. Va a decir, no, pues yo no mandé a ordenar, yo no ordené nada. Yo no pagué nada. Está de tu nombre. Y luego el partido político va a decir, no, yo no voy a hacer esta pinta, yo no ordené esta pinta, yo no pagué por eso. Pero sabes que aparece tu emblema de tu partido político y te estás beneficiando. ¿Y qué tal si nos dice el partido, no, pero que, oye, es que lo puso el otro partido para que me sancionaran a mí? El otro partido pagó esta propaganda para que me sancionaran. Bueno, hay que investigar si el otro partido hizo eso para que sancionara al otro partido. Pero ojo, el partido beneficiado le va a aplicar una figura que se llama el tribunal, que es una jurisprudencia del tribunal, que se llama culpa en vigilando. Se le va a también sancionar ese partido porque se está beneficiando y, ojo, no se deslindó de esa propaganda. Si yo soy partido político y veo que hay una propaganda ahí que no ha empezado el proceso electoral, pero me está beneficiando, porque esa propaganda parece el emblema de mi partido, entonces me tengo que deslindar. ¿Qué quiere decir eso?
que tengo que presentar inmediatamente un escrito a la autoridad, al INE, a la autoridad correspondiente, y decirle, oye, ya vi que hay una propaganda de mi partido, pero ¿sabes qué? Por escrito te digo que me deslindo, que yo no lo hice eso y que investigues quiénes son los responsables. Y entonces, cuando se presente esa queja de esa casa, nada más, un asunto muy sencillo, lo primero que tiene que hacer el INE es dictar medidas cautelares. ¿Eso qué quiere decir? Llegar y pintar todo de blanco para que no siga afectando esa propaganda. Pinta todo de blanco, desaparece esa propaganda, ese es el dictado de medidas cautelares y ya luego vamos a investigar quiénes son los probables responsables. Pero si pide medidas cautelares quien presentó la queja, el INE tiene que revisar si tiene razón quien presentó la queja y dictar las medidas cautelares. Si es algo en radio, pues lo doy de baja del radio. Si es algo en televisión, pues lo doy de baja de la televisión, que ya no siga esa propaganda. Si es en redes sociales, pues en redes sociales luego ustedes me platican a mí, porque creo que ustedes deben saber más que yo. Entre más jóvenes son, más saben de redes sociales, si se puede dar de baja esa propaganda en redes sociales primero y después si podemos llegar con el responsable. En línea hace todos los esfuerzos en redes sociales, tiene convenio con Facebook, con YouTube, con todas las redes sociales, pero muchas veces es muy difícil descubrir quién subió esa propaganda política a redes sociales. Y ya platicaremos mañana de redes sociales, pero créanme que estoy hablando de los inicios de estas quejas, pero ya es sumamente superado el radio y la televisión, redes sociales. Creo que hay estudios que dicen que nosotros advertimos alguna propaganda política 10% en radio y televisión y 90% en redes sociales. Eso está actualmente. El impacto en redes sociales es de un 90%, el impacto en radio y televisión es de un 10%. Lo que sucede en radio y televisión es que primero salen redes sociales y después eso que apareció en redes sociales lo transmiten en la televisión o lo comentan en el radio, pero su origen fue redes sociales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales y también a ver si nos da tiempo de revisarlo y si no, pues casi los estoy obligando a que entren ya al diplomado posteriormente, si pueden, del procedimiento especial sancionador para ir viendo cada uno de estos temas. Pero ojo con las redes sociales porque también hay un tema importantísimo que es el de las que dicen fake news, noticias falsas. Las redes sociales constantemente tienen noticias falsas y constantemente, ojo, están orientando nuestra voluntad a favor o en contra. Ustedes pongan algo en redes sociales y van a ver que redes sociales les va a dar seguimiento en automático, lo que ustedes quieran. Que quiero comprar un coche y ponen ahí la marca del coche y cuál es su precio. Durante todo el día les van a llegar marcas de coches y precios. Y luego al día siguiente les van a llegar marcas de coches, promociones y precios. Y les van orientando ustedes todos los días, pues para que compren un coche. No es mejor el que ustedes pusieron en redes sociales, sino los van convenciendo de otro, que es mejor. Si se quieren ir de viaje y ponen ahí que quiero reservar un hotel en tal lugar, van a ver cómo les van a salir los hoteles de todas y promociones y más promociones. Y se querían ir 3 días y les van a decir, mejor vete 7 y te va a costar igual. Y así poco a poco las redes sociales nos van a manipular. Lo mismo sucede en la política. Poco a poco las redes sociales nos van manipulando a favor o en contra de diversas candidaturas. Entonces también se presentan quejas sobre esa propaganda o sobre esa manipulación que poco a poco van haciendo en redes sociales para pues creer muchas veces lo que está en redes sociales y resulta que a la mera hora eso que apareció en redes sociales pues es falso, no es una noticia debidamente confirmada o acreditada. Todo esto también se da en esto y bueno, también habrá que individualizar la sanción y si se descubre quiénes son los responsables, pues atender a sancionar a los sujetos responsables. Entonces, bueno, para acreditar una sanción o para emitir una sanción, ahora el tribunal, acuérdense que ya no tiene esta facultad de sancionar el INE. 2014 para acá es el tribunal, pues se tienen que revisar primero las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Ya mañana veremos algunos casos concretos de esto del tiempo, modo y lugar. Pero, por ejemplo, no es lo mismo sancionar a una persona que puso una propaganda política cuando inició el proceso electoral a que plasmó
en radio, en televisión, en redes sociales o en una banda, en un espectacular, una propaganda política una semana antes de la elección. Y no es lo mismo esa propaganda y no causa los mismos efectos el mero día de la elección. Entonces no te voy a sancionar igual si fue cuando inició el proceso, una semana antes de la elección o el mero día de la elección. Tampoco te voy a sancionar igual si fue una vez esa propaganda en la transmisión, o fue 3 veces, o fue 5 veces, o fue 10 veces. Y entonces aquí, con estos tiempos de tiempo, modo y lugar, y con este tema de radio y televisión, empezó el tribunal a revisar muchos temas. Los temas emblemáticos que se revisaron en la elección, por ejemplo, del año 2000, fueron 2 temas emblemáticos muy importantes y de las sanciones más grandes que ha impuesto el INE y confirmado el tribunal. Acuérdense que si estamos hablando de 2000, entonces quien hacía la investigación, investigaba en primera instancia, era el INE, y contra las sanciones del INE nos íbamos al tribunal. Bueno, en estos hubo 2 casos emblemáticos que con esos tenemos que empezar. El primer caso fue el Amigos de Fox. Algunos recordarán, los que son jóvenes, que casi todos no se van a acordar, pero el Amigos de Fox fue que llevó una queja al INE diciendo que en la campaña del candidato Fox, que después fue presidente, pues ingresó dinero del extranjero. Y entonces se hizo toda la investigación. Fíjense, ojo, ¿cuánto duró la investigación? 3 años. Llegó la queja y se le dijo al INE, oye, es que sabes que llegaron recursos del extranjero a la campaña del candidato Fox. Entonces tienes que sancionar al candidato y tienes que sancionar al partido. ¿Cuánto llegó? ¿No? De financiamiento del extranjero, etcétera. Bueno, eran, no recuerdo bien el dato, pero eran por ahí de 200 o 300 millones de pesos. Se hizo la investigación. ¿Cuánto duró esa investigación? 3 años. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el INE fue usar cuentas bancarias. Vamos a ver las cuentas bancarias del Partido Acción Nacional, y en ese tiempo, acuérdense, este Verde ha estado en coalición con todos los partidos. Pues en el 2000 el Verde estaba en coalición con el PAN. Ya después estuvo con el PRI, ahora está con Moreno. Y en el 24 usaban sus apuestas a ver quién está el Verde, y en el 30 a ver, no, pero en el 2000 estaba con el PAN. Entonces, se trató de revisar las cuentas bancarias de los partidos políticos, a ver si se había llegado dinero del extranjero. Y entonces, cuando se empezó la investigación, fueron a revisar cuentas bancarias y los bancos le dijeron al INE, ¿sabes qué? Aquí aplica el secreto bancario. No te podemos dar esos datos. Así empezaron las historias del secreto. Aquí aplica el secreto bancario, no te podemos dar esos datos. Entonces el INE fue al tribunal y le dijo al tribunal, oye, pues lo voy a resolver así porque, ¿sabes qué? No me dejan revisar las cuentas. También aplicó el secreto fiduciario y tampoco se podía revisar ese tema. Entonces fueron al tribunal y el tribunal resolvió ordenando a todos los bancos a transparentar las cuentas de los partidos políticos. En pocas palabras, el tribunal le dijo a los bancos, ¿saben qué? Cualquier cuenta que te solicite el INE relacionada con procesos electorales o partidos políticos, se la tienes que dar. Porque los partidos políticos, ojo, no son empresas, no son personas morales, son, como dice la Constitución, entidades de interés público. No es una persona física, un partido, no es una persona moral, un partido, no es una sociedad mercantil, no es una sociedad civil, es una entidad de interés público. Entonces, cuando son entidades de interés públicos y tienen recursos públicos, manejan muchos recursos públicos, su financiamiento público, dijo el tribunal, ¿sabes qué? No aplica el secreto bancario cuando se trate de recursos de los partidos políticos, porque los recursos de los partidos políticos son recursos públicos. Y entonces, bueno, ya investigó más a fondo el INE. Una vez que resolvió el INE, se fueron al tribunal, el INE revisó la resolución del INE, ordenó algunas otras investigaciones y total, el resultado final fue que sí se acreditaron recursos del extranjero en la campaña de Fox.
No me acuerdo bien del dato, pero imagínense que fueron más o menos 300 millones de pesos. El tribunal dijo, te sanciono con 300 millones de pesos y otros 300 de multa, 600 millones de pesos. Y luego que contestó el PAN y el Verde, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo ese dinero. Ya saben que cuando nos cobran luego decimos, no, no tengo, háganlo como quieran. Entonces le dice el PAN y el Verde al tribunal y al INE, pues no tengo ese dinero. Entonces resuelve el tribunal y dice, no, ¿sabes qué? De lo que te damos, de tus administraciones que te damos mensualmente, de tu financiamiento público que te damos mensualmente, te vamos a descontar el 50% de lo que te damos cada mes, bueno, de lo que le da el INE cada mes, que en realidad pues somos nosotros, ¿no? El financiamiento público es de nuestros impuestos. Bueno, de lo que te da el INE cada mes, te vamos a descontar de ese financiamiento público, te vamos a descontar el 50% hasta que paguen los 600 millones de pesos. Y así quedó una primera queja muy importante donde los partidos políticos ahí dijeron, ándale, pues, si es cierto esto de las quejas. Y además dijo el tribunal, y si reiteras en este tipo de conductas, podemos hasta suspender tu registro como partido político. Y luego en esa misma elección, casualmente fueron de las sanciones más importantes que se dieron en la misma elección, también en el caso del candidato Bastido Ochoa de ese acuerdo, también se presentó una queja y se dijo, llegaron recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña del candidato de PRI, en este caso, llegaron recursos de Petróleos Mexicanos. También la misma historia, ¿no? Que no se podían revisar las cuentas, el tribunal ordenó que se revisaran las cuentas en los bancos, fideicomisos, etcétera. Se hizo toda una larga investigación, ojo, que duró también 3 años. El caso Pemex Gate, así se llamó, con recursos del Petróleo Mexicanos en la campaña del candidato del PRI a la presidencia, Bastido Ochoa, que finalmente perdieron la elección. Ustedes saben que ganó todos. Y es lo mismo. Finalmente se resolvió que se acreditaron 500 millones de pesos en la campaña. Entonces el tribunal resolvió, junto con el INE, primero el INE, luego el tribunal, resolvieron, ¿sabes qué? Pues tus sanciones de 500 millones de pesos, regresa lo que te gastaste, más otros 500 millones de pesos. 1,000 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, una de las sanciones más altas que ha emitido el Tribunal Electoral. Y también dijo lo mismo el PRI, no, pues es que yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? No, pues no te preocupes. Con tus administraciones mensuales te vamos a descontar el 50% hasta que pagues los 1,000 millones de pesos. Y así sucedió. Y también se le dijo, en caso de residencia, se puede suspender tu registro como partido político. Inclusive ya vamos a ver cómo dice la ley que se puede hasta quitarle el registro del partido político, no nada más suspender. Sí no se puede ordenar que se pierda el registro de un partido político porque la determinada sanción es muy grave. No hemos llegado hasta ahí, pero ya llegaremos, lo platicaremos mañana, en el 2015. Acuérdense que el Partido Verde Ecologista pues contrató a diversos youtubers, diversas personas públicas, y ese caso llegó hasta el tribunal, donde el tribunal pues sancionó al Partido Verde y a diversas figuras públicas donde transmitían propaganda política de ese partido, lo sancionó, pero también en esa demanda, en esa queja, perdón, se solicitó pues, que perdiera su registro el Partido Verde Ecologista. Y el tribunal resolvió que no era tan grave la falta como para que perdiera su registro, pero si reincide no sabemos qué puede pasar. El tema y lo que le quiero decir es que era lo que empezamos. El tribunal va a sancionar pues con ese catálogo de sanciones que tiene, pero la ley no dice si pasa esto son 10 pesos, y si pasa esto son 1,000 pesos, y si pasa esto son 100,000 pesos, eso lo decide el tribunal. Y lo que puede pasar es hasta una suspensión del registro, que pierda su registro del partido, hasta allá pueden llegar las sanciones. O sea, las quejas no solamente eso, y apareció esto en redes sociales, y son actos anticipados de campaña, ¿no? Las quejas pueden llegar hasta todos estos temas. Se tienen que investigar hasta recursos públicos. ¿Qué pasó con esos recursos públicos? ¿O por qué ingresó dinero en una campaña? Etc. Ya después vamos a ver cómo esto se modificó un poco en el 2014. Y esto también, estas sanciones, como por ejemplo, de Fox, fecha
2023, también podrían provocar que se anulara la elección. Ya vamos a ver cómo se ha ido avanzando todo el sistema. Antes de la fiscalización, los partidos tenían un año para su fiscalización. Un año, imagínense. Pasaba la elección y tenían un año para reportar sus gastos. Ahora, ya lo veremos mañana también, la fiscalización es en tiempo real. Tienen 3 días los partidos políticos para subir sus facturas en forma electrónica y en automático el sistema que tiene el INE en automático reglamento todos estos gastos. Es decir, se acaba la campaña y unos días después ya sabe el INE cuánto gastó ese partido y ya sabe el INE cuánto se gastó ese partido y ya sabe el INE si lo basó en los topes de gastos de campaña. Pues con este sistema electrónico avanzado, pues ahora sí también se podría provocar que se anulara la elección. Estoy hablando todavía del 2000. Ahí se sancionó al Verde, se sancionó al PAN, se sancionó al PRI. 3 años después, con unas sanciones muy altas, pero obviamente, pues Fox ganó la elección, fue presidente 6 años. No se llegaban hasta esos datos que se pueden llegar ahora de que se anule una elección. Y en esos tiempos, los sujetos a sanción eran los partidos políticos, no las candidaturas. Pues no se le podía sancionar en lo personal. El candidato a la Bastida no se le podía sancionar en lo personal, eran los partidos. Ahora ya todo cambió. Ahora se puede sancionar directamente a cualquier persona. Cualquiera de nosotros puede ser sancionado. Cualquier partido, cualquier candidatura, cualquier persona física, persona moral, etcétera. Ya veremos todos esos tiempos, ¿no? Pero bueno, sí, eso me refiero yo con la individualización de la sanción. Siempre la autoridad va a revisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, qué pasó, cuándo pasó, cuál fue la gravedad de la falta y cómo trasciende esa falta en el proceso electoral. Esa gravedad de esa falta puede ser que afecte también los resultados del proceso electoral. Y entonces vienen consecuencias más altas, sanciones más altas, inclusive si se acredita que se afectaron los resultados del proceso electoral por esa falta, pues se puede anular actualmente la elección. Entonces, bueno, tenemos que estar ahí los partidos políticos muy pendientes de todos esos temas, sobre todo el de fiscalización, que ya lo saben los partidos, porque con la reforma de 2014 la fiscalización se volvió en tiempo real de forma electrónica, con puras facturas electrónicas, etcétera. Y entonces rápidamente sabe el INE y también el tribunal qué sucedió con los gastos de ese partido político. Porque acuérdense que también en el 2014, pues los temas de fiscalización, todos, absolutamente todos, se concentraban en el INE. Ya los OPLES, que ahora se llaman OPLES, antes institutos estatales electorales, ya no tienen esa facultad de fiscalización. Pueden coadyuvar con el INE, pero el responsable de toda la fiscalización en todas las elecciones es el INE. Imagínense que en el 2024 el INE va a tener que fiscalizar todas y cada una de las elecciones y va a ser la elección más grande de nuestro país, porque vamos a tener elecciones prácticamente en todas las entidades federativas, más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Y todas esas elecciones las tiene que fiscalizar el INE. Y contra la fiscalización del INE, pues pueden llegar diversos medios de comunicación para que el tribunal revise todos esos temas de fiscalización. Y luego, bueno, para también determinar la conducta de la falta, aquí nos dice Arturo, pero en conclusión, ¿qué concebimos como individualización? Bueno, Arturo, individualización es más o menos lo que estoy platicando. Individualización quiere decir que a ti, persona física, te voy a sancionar con 100 pesos, porque eres una persona física y no sabías que no se podía pintar esa banda, por ejemplo. A ti, partido político, no te voy a sancionar con 100 pesos, a ti van a ser con 2,000 pesos, porque eres partido político, conoces exactamente cuáles son tus obligaciones y tienes un financiamiento público de determinada cantidad. Por lo tanto, no van a ser 100, van a ser 1,000. A ti, dueño de la casa, pues es una persona física, exacto, ¿no? Y como dice muy bien, ¿no? Es adecuar la sanción al nivel de gravedad y, ojo, a las condiciones particulares del infractor, su capacidad de conducta. Cuando interviene una televisora, a lo mejor la televisora hizo lo mismo que una persona física. Exactamente la misma conducta, pero no te voy a sancionar igual. O sea, una persona física, oye, pues a esta persona física, sanciona no, pues que le va muy bien a esa persona física.
tiene una empresa y le va bien, bueno, 10,000 pesos. Pero la televisora, su capacidad económica, 100,000 pesos. Y fue la misma conducta, pero individualización de la sanción quiere decir tu grado de responsabilidad y tu, ¿no?, capacidad económica. Entonces ahí es donde se invierte. Pero eso, ojo, lo decide la autoridad, no la ley. A lo mejor la ley nos podría decir, si es una persona física son 10 pesos, si es una televisora son 100, pero no lo dice la ley. La ley dice la individualización de la sanción, la determinación de la cantidad de sanción. En pocas palabras, la va a decidir el tribunal, atendiendo a las circunstancias, no tiempo y lugar, y atendiendo a otro, este tipo también, lo que se llama calificación de la falta. Fue por acción o por omisión. Eso también es importantísimo. Si tú intencionalmente pintaste esa barda, pues la sanción va a ser más alta. Si fue una omisión, yo no la pinté, pero no fui ahí a la autoridad a avisarle, oye, ya vi mi emblema de mi partido, me está beneficiando, pero me deslindo. Si no presenté el escrito de deslinde, es una omisión, pero no te voy a sancionar igual por una acción que hiciste por una omisión. También hay que ver si es buena fe, mala fe, etcétera, y revisarlos. Como dice aquí la presentación, los elementos subjetivos, los elementos objetivos, y luego finalmente cuándo se dio esa propaganda, antes de iniciar el proceso, iniciando el proceso electoral, una semana antes o el mero día. La más alta, ¿cuándo va a ser? El mero día. ¿Cuándo afecta más esa propaganda? El mero día de la elección. Todo esto es, ¿no?, lo que me refería con individualización de la sanción. Pero muchas gracias por tu participación, Arturo, y ahí los quiero escuchar a todas y a todos también con niveles de participación. Y luego viene la responsabilidad también para individualizar la sanción. La conducta fue dolosa, intencional o culposa, negligencia. No voy a sancionar igual por algo doloso que por algo culposo. Como les digo, a lo mejor el dueño de la casa, pues su conducta fue culposa, negligencia, no sabía que eso no se podía pintar en su casa, pero dolosa el que lo hizo con intención de que fuera una propaganda política que favoreciera a esa persona o que favoreciera a ese partido. Entonces, no es lo mismo sancionarte por una conducta dolosa que por una conducta culposa. Y luego la situación del infractor, ¿no?, ya lo practicamos. Primero, su capacidad económica, luego la reiteración de la falta y lo que es muy importante que siempre ha señalado el tribunal, la reincidencia. A lo mejor la primera vez pasa nada, pero si ya es la tercera vez que pintan tu casa y te pagan un dinero, no, pues ya la sanción va a ser obviamente mucho más fuerte. Y lo de la casa es un caso sencillo, estamos hablando de casos muy grandes de redes sociales, de radio, televisión, etcétera, donde pues así es como se determina, ¿no?, la individualización de la sanción. Y vean, aquí nos dice la ley, pues puede ser leve, levísima, grave, ordinaria, especial, mayor, pero ¿quién va a decidir todo eso? El tribunal. Y ahí les dejo en la presentación, pues algunos casos donde el tribunal resolvió esos asuntos en esos recursos de apelación. Ya fíjense, 2001, 2002, casos de los 2010, ya desde esas fechas el tribunal en diversas jurisprudencias, pues ya decían cómo se tenía que individualizar directamente la sanción. Acuérdense, antes de 2014 todavía lo hacía el INE, y contra esa sanción nos íbamos al tribunal. Pero bueno, ya después de 2014 ya no lo hace el INE, ya lo hace directamente el tribunal. Y ya la sala especializada, ya se les pide sala superior. Y aquí finalmente con eso terminamos este tema de individualización de la sanción. Elementos para considerar la individualización de la sanción. Como ya lo platicamos, las condiciones socioeconómicas del infractor, las condiciones externas, niveles de corrupción, si reincide o no, el monto, beneficio, lucro, daño, perjuicio, ¿no?, el grado de intencionalidad o negligencia, agravantes, atenuantes, ¿no?, y precedentes, obviamente. Siempre hay que revisar qué ha dicho sobre esos casos en sus precedentes el INE, o ahora ya a partir de 2014, que ha dicho la sala especializada y la sala superior del Tribunal Electoral. También hay que revisar si existió dolo o falta de cuidado, si fue solamente uno o varios, fue una propaganda en una casa o fueron 10 casas, o fue un anuncio en la televisión que pasó solamente un día o pasó 15 días seguidos. Obviamente va a ser diferente la sanción. Luego, si el partido de agrupación política
estaba debidamente registrado y tenía sus documentos o no, si se ocultó o no la información, etcétera. Todo esto hay que revisar. No creo que es sencillo individualizar la sanción, hay que ver cada caso en concreto. Luego nos preguntan, oye, si haces el partido, ¿con cuánto lo sancionas? Bueno, eso no se puede decir. Hay que ver siempre cada caso concreto, quiénes son los probables responsables y qué tanto afectó, por ejemplo, esa propaganda política en un proceso electoral. Y luego vean este catálogo. Este lo decide directamente la autoridad jurisdiccional. Cuándo se aplica una sanción y cuándo se aplica otra sanción. Primero, ¿quiénes pueden ser los sujetos? Pues ya vimos partidos políticos, agrupaciones políticas, ¿no? Candidaturas, precandidaturas, ciudadanos, dirigentes de partidos políticos, afiliados, personas morales, observadores electorales, y todos estos, ¿no? Organizaciones civiles, organizaciones laborales, personas físicas, personas morales, etcétera. Todos estos pueden ser sujetos a sanción. Y luego, ¿cuáles son las sanciones? Y ahí está el catálogo. Vean cómo empezamos. Desde una amonestación pública, luego puede ser multa hasta 200 días, multa hasta 500, 5,000, 10,000 días, multa hasta de 100,000 días, reducción de hasta el 50% de su financiamiento público, interrupción de la transmisión de esa propaganda, suspensión parcial o total de sus prerrogativas, cancelación de su registro como partido político, suspensión o pérdida de registro. Entonces vean el catálogo como es completamente amplio y discrecional. Podemos amonestar o podemos ordenar que pierda sus registros de partido político. Así de plano. De una simple amonestación, que es prácticamente una llamada de atención en público, hasta que sabes que pierdes tu registro. Y ya algunas quejas han llegado y quítale su registro a este partido porque cometió esta infracción. Pero no hemos tenido todavía ningún caso donde se suspenda ni se pierda el registro del partido político, pero sí hemos tenido las sanciones muy grandes, como que les dije, en el 2000, 1,000 millones de pesos fueron la sanción. Y los pagó mensualmente. Ni siquiera los pagó directamente, sino se le redujo 50% de su financiamiento público hasta que pagó 1,000 millones de pesos. Luego hay algunas consecuencias muy importantes que nos hablan de caducidad, pues también hay plazo. También, ojo, esto es muy importante, la presunción de inocencia en los procedimientos administrativos sancionadores, en estas quejas que se presentan, siempre deben de atenderse dos principios fundamentales: presunción de inocencia y debido proceso. Y muchas veces han llegado casos al tribunal donde no se dio debido proceso. Entonces, muchas veces el tribunal tiene que regresar el asunto al INE para que se cite una persona, por ejemplo, que nunca se le citó y se le está sancionando. Nunca se le citó, nunca fue audiencia y de repente le llega la sanción. O luego en temas de los partidos políticos de financiamiento, otro tipo de quejas, pero luego el partido se gastó más dinero y nunca le dijo a la candidatura. Entonces sanciona también al candidato, y al candidato ni siquiera lo citó el INE para que declarara y se defendiera. Pues obviamente aquí no se puede sancionar a la candidatura, se tiene que regresar el asunto al INE para que recabe más pruebas o se amplíe la investigación o se proteja esta presunción de inocencia y debido proceso. En todos los temas, los que vayan a ser en su caso sancionados porque cometieron alguna conducta ilícita, pues por lo menos se les tiene que sacar de su derecho de defensa. Si no se da, pues va para atrás el asunto. Se tiene que citar a esa persona, atendiendo a la presunción de inocencia y al debido proceso. Entonces hay muchos temas que llegan así a argumentar con estos derechos humanos que están directamente en la Constitución de presunción de inocencia y debido proceso. Entonces los asuntos no son tan sencillos y se tienen que revisar estos temas. Luego, procedimiento especial sancionador. La autoridad administrativa debe recaudar las pruebas legalmente previstas para su resolución. También cuando resolvía el INE y sancionaba el INE, muchas veces el tribunal regresaba el asunto al INE y le decía, oye, faltaron estas pruebas o necesito que realices estas diligencias y que recabes mayor pruebas, porque con esa sanción que tú emitiste no tenía las pruebas necesarias para emitir esa sanción. Entonces va para atrás el asunto. Ahora ya no puede suceder eso, como les digo, porque a partir de 2014 ya no puede sancionar
el INE. El INE solamente quedó como autoridad investigadora. Ahí se celebran las audiencias, ahí se recaban todas las pruebas, se hace toda la investigación entonces, ¿no? Y aquí nos dice, entonces, la carga de la prueba es de la autoridad. Aquí la carga de la prueba siempre no habrá que ver el caso concreto, pero por lo general la carga de la prueba pues sí le corresponde de entrada a quien presenta la queja. Pero dice el tribunal, con pruebas mínimas puedes presentar la queja. Tú presentas la queja, pruebas mínimas, tampoco me digas que pasó no sé cuántas cosas en todo el país sin ninguna prueba. Pero dice el tribunal, con que llegues con pruebas mínimas, yo voy a hacer toda la investigación. Porque acuérdense, son actos públicos, no privados. Es derecho público, no derecho privado. Inclusive, como dice la ley, pues la queja puede ser de oficio. Y algo muy importante que también debe quedar claro, yo presento la queja, ya no puedo suspender ese procedimiento. A lo mejor presento una denuncia penal y luego ya sabes que siempre. Pero si presento una queja, ya se le va a dar seguimiento. Ya no me puedo desistir. Ese es otro tema fundamental. Se le va a dar seguimiento por parte de la autoridad, primero del INE y luego del tribunal. No es que diga, ay, no, que creen, ya gané la elección, ya le tienen todas mis quejas. Ya están ahí. Se va a seguir la investigación y se van a resolver todas y cada una de esas quejas. Porque luego yo puedo decir como partido, híjole, es que esas quejas, estoy cuestionando varias cosas que pasaron en la campaña. Varias cosas que pasaron antes de la campaña, pero resulta que ya gané la elección, ya mejor que no investigue. Se le va a dar seguimiento y a lo mejor con esas quejas pueden servir de pruebas para que se anule la elección. Y resulta que yo las presenté y ahora con esas quejas se va a anular la elección. Y no me puedo desistir porque son actos públicos. La autoridad, el INE, está obligado a darle seguimiento a cualquier problema de estos que se deben presentar en el queja. Y sí, fíjense, cuando se solicitan de seguro una elección en el tribunal, llegan las demandas y se ofrecen como pruebas diferentes quejas que se presentan. Y le dicen al tribunal, mira lo que pasó en la precampaña y mira lo que pasó en la campaña. Y todo esto te lo acredito con todas estas quejas. Yo no las presenté, no importa. Y a lo mejor con esas quejas se va a anular la elección. Y ni siquiera yo presenté las quejas, pero ahora me van a beneficiar. Entonces, eso con la materia electoral es muy distinta a cualquier otra materia. Todo lo que se promueva, todo lo que quede en un expediente, como me puede perjudicar, me puede beneficiar. Todo. Porque desafortunadamente, si ustedes se dedican a ser abogadas o abogados en materia electoral, pues va a empezar el proceso electoral. Y son los abogados ahí en materia electoral, de un partido, de una candidatura. Pero a ustedes no les va a decir el partido o la candidatura, oye, ¿sabes qué? Defiende la elección. Oye, ¿sabes qué? Haz todo lo necesario para que se anule la elección. Si van con un abogado penalista, les van a decir cuál es su problema. O si van con un abogado que en materia civil, también les van a decir, oye, pues que me quiero divorciar, pues aquí están las causales y listo. Pero el abogado que se dedica al electoral no sabe si se va a ganar o se va a perder la elección. Es el problema que tienen las abogadas y los abogados en materia electoral. ¿Qué vas a promover? ¿Qué vas a impugnar? ¿Qué quejas vas a presentar? ¿Qué medios de impugnación vas a presentar? Pues ten mucho cuidado porque a lo mejor después ganas la elección. Entonces, por ejemplo, los representantes que están en las mesas directivas de casilla tienen que defender la elección o tienen que solicitar que se anule la votación en esa casilla. Pues no saben, porque no saben si van a ganar en esa casilla o si van a perder. Y eso lo van a saber hasta el final, pero van a estar ahí desde las 7 de la mañana que inicie la instalación de la casilla y pueden promover escritos de incidentes o escritos de protesta, pero los van a beneficiar o los van a perjudicar esos escritos que presenten durante el desarrollo de la jornada electoral. No saben hasta obtener el resultado. Y luego yo he escuchado así abogadas y abogados en materia electoral que dicen, esta casilla está perdida. Toda la vida hemos perdido en esta casilla. ¿Y saben qué pasa? Ganan. O lo mismo. No, hombre, esta elección nunca ha ganado aquí este partido, jamás en la vida. ¿Y saben qué pasa? Ganan esa elección.
Y eso es lo que nos pasó desde el 2000 al 2023. Todos los estados que habían ganado un partido históricamente, ahora ese partido ya perdió en todos esos estados. Y ya saben a qué partido me refiero. Entonces yo no puedo decir, ay, pues históricamente toda la vida he ganado, eso ya no existe. O históricamente toda la vida he perdido, eso ya no existe. Ahorita que queda nada más el Estado de México y Coahuila, donde siempre ha ganado el partido. Pero ya vamos a tener elecciones este año. Quizá para el 24 entramos como un Estado que ha ganado todas las elecciones. Ahora, desde a partir de 2010 más o menos por ahí, pues ahora todos los estados han tenido gobernadoras y gobernadores de distintos partidos políticos. Y al tener gobernadoras y gobernadores de distintos partidos políticos, entonces estamos hablando que no sabemos realmente qué partido va a ganar la elección en una entidad federativa, ni en una senaduría, ni en una diputación, ni en la presidencia de la República. Y ahí nomás les dejo un dato, ¿no? En el 2018 el PS estaba encantado de que formó coalición con el PT y con Morena y ganaron la elección presidencial. Pero ellos perdieron su registro. Así es la materia electoral. Ganó su candidato a la elección presidencial, pero el partido del PS perdió su registro. Y no estuvo tan lejos, quedó en 2.8 y necesitaba el 3. Pero vean cómo en materia electoral pues puede salir beneficiado tu candidato, puede ser el presidente de la República, como él es actualmente, pero tú perdiste tu registro. Luego hicieron un segundo esfuerzo en el 2021, también perdieron su registro. También 2.7, 2.8, no llegaron al 3. Entonces, en materia electoral cambian todas las variables, son muy importantes. Y estas quejas pueden afectar todo el proceso electoral. No es nada más que presente una queja y que sancionen a este partido o sancionen a esa televisora. Esas quejas son pruebas. Así como lo escuchan, esas quejas que se promueven son pruebas para que posteriormente se presente y se solicite al tribunal que se anule la elección. Ahora hay que ver, ¿no?, en qué etapa va ese procedimiento o si ya se resolvió. Porque luego muchas veces llegan al tribunal y aquí están estas quejas, pero ¿sabes qué? Pues todavía no termina la investigación. ¿Qué? Pero si ya terminó, pues sí puede ser una prueba muy importante para que se anule la elección. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tema y obviamente con la investigación. Luego aquí también esta tesis nos dice facultades investigadoras. El Instituto Federal Electoral en ese tiempo, 2013, puede revisar una denuncia anónima y también se abrió aquí la puerta, pues si no sabemos quién es, hay que darle seguimiento. Acuérdense, es materia electoral, es materia política, es derecho público, nos afecta a todos lo que pasa en un proceso electoral. No le afecta a un partido, no le afecta a una candidatura, nos afecta a toda la ciudadanía, porque toda la ciudadanía vamos a participar en ese proceso electoral. Y a lo mejor se está afectando ese proceso. Por lo tanto, siempre la autoridad tendrá que darle seguimiento a todas esas investigaciones. No podemos decir hasta aquí llegué y listo. No, tienes que resolver la investigación. Mandar el expediente y tiene que resolver el tribunal. Muchas veces el tribunal, pues depende del caso, puede regresar el expediente nuevamente al INE y decir, te faltó esto y esto y esto y investigar. Si da tiempo, hay veces que no da tiempo y entonces el tribunal tiene que sancionar. Y ojo, contra las sentencias de la sala especializada, nos podemos ir a la sala superior. Y luego hay una figura, ya la vamos a analizar posteriormente, la de las medidas cautelares. Muchas veces es más importante la medida cautelar que la propia resolución de la queja. Porque lo que está afectando el proceso electoral en realidad es esa propaganda que está en ese momento. Entonces la medida cautelar la va a dar de baja de inmediato. Por eso nace esa figura tan importante. Ahorita les voy a explicar rápidamente lo que sucedió en el 2006 y cómo cambió todo este tema de las quejas y todo este tema de la libertad de expresión que se afectó. Fíjense, en el 2006, pues hubo elección presidencial, ustedes la conocen muy bien, que además es otro tema, pero son resultados cerradísimos del 0.5%, la diferencia entre el primero y segundo lugar. Que por cierto, los dos candidatos con mejores resultados en el 2006, pues fueron presidentes, ¿no?, finalmente. Primero Calderón y actualmente López Obrador, para que vean cómo es la materia electoral. Ahí llegaron demandas
del que ganó de Calderón, llegaron demandas de López Obrador, un resultado cerradísimo, se abrieron paquetes en todo el país. ¿Y quién iba a pensar que esos dos iban a ser presidentes? Primero Calderón y ahora López Obrador, nomás que Calderón ganó con 0.5% y López Obrador ganó con 18%. O sea, gran diferencia. Pero los dos fueron presidentes. Bueno, en ese tiempo del 2006, en las campañas, pues tenían recursos públicos, perdón, financiamiento público, los partidos políticos para sus elecciones de diputaciones, de senadurías y de presidencia de la República. Y en ese tiempo, 2006, había que comprar tiempos en radio y televisión. Nadie nos regalaba a los partidos ni un peso, había que comprar. ¿Y luego qué creen? Era carísimo los tiempos en radio y televisión. Y más si decíamos, como decían por ahí, que triple A, no, pues que a las 10 de la noche o 10:30 de la noche en el noticiero más importante, estos eran tiempos en radio y televisión triple A, ¿no? Los más caros. Y entonces, bueno, ¿saben qué hicieron los partidos? Se gastaron, pues, no sé, más o menos 80% de todo su financiamiento se fue en radio y televisión, comprando tiempos en radio y televisión, carísimo. Y luego fíjense, para que se los dejo también de tarea, los medios de comunicación decían en ese 2006 cómo gastan los partidos políticos dinero en las elecciones. Y luego decían, dinero que es nuestro. Pero lo que no decían los medios de comunicación es que todo ese dinero se iba a los medios de comunicación, a los canales de radio y a los canales de televisión. Ahí sí iba todo ese dinero. Entonces firmaban contratos las televisoras con los partidos políticos de muchísimo dinero. Pero ¿cuál era el problema? Que le decía, por ejemplo, la televisora a un candidato de un partido, a ti te vendo el minuto a 10 pesos. A otro candidato de otro, no, a ti a 20. A otro, no, a ti a 30. Y pues eran contratos, ¿no?, privados, y cada quien pues venía con la televisora o la administración de radio pues al precio que le daba. Primer problema. Segundo problema, el financiamiento, fíjense, el financiamiento de diputaciones, de senadurías y de la presidencia de la República, todo ese dinero se iba para contratar propaganda política en radio y televisión, pero ¿saben quién aparecía en radio y televisión? El candidato a la elección presidencial. Entonces imagínense que ustedes fueran diputadas o candidatas a diputadas o candidatos a diputados, tenían su financiamiento público, pero ese dinero se iba para la televisora y para que apareciera el candidato a la presidencia, no ustedes. Y así le hacían todos los partidos. Y luego llegaban los casos al INE y el INE le decía al candidato a la presidencia, oye, ¿rebasaste los topes de gastos? No, no los rebasé, porque esto propaganda la pagaron las diputaciones. Y decía el INE y luego el tribunal, pues por eso, si esa propaganda la pagaron las diputaciones, ese dinero va para las diputaciones, no para la presidencia. Y luego, ¿a quién está beneficiando esa propaganda? Al candidato a la presidencia. Entonces ese dinero tiene que contársele al candidato a la presidencia, no a las diputaciones, porque a quien está beneficiando ese dinero y esa propaganda en radio y televisión es al candidato. Entonces, para que el candidato a la presidencia no rebasara los topes, pues resulta que luego, cuando se le acababa su financiamiento, le decía a las senadurías, a las diputaciones, pues paguen propaganda política, pero yo voy a aparecer en la propaganda. Y entonces luego el INE sancionó a todos porque les decía, no, el que aparece en la propaganda es el beneficiado y ese dinero es ese beneficiado. Y por lo general el beneficiado era el candidato a la presidencia. Pero era dinero y no se iba. Y todo beneficiaba al candidato a la presidencia. Si revisamos por ahí, hacemos un monitoreo por ahí de 2006, van a ver toda la propaganda política. Ustedes revisen toda la propaganda política del 2006. Porque se decía, la más importante, la que quedó grabada fue que es un peligro por todo lo que revisan en 2006. Van a ver que es por motivo de la elección presidencial, pero fue financiada por diputaciones, por senadurías y por la elección presidencial. Entonces, a partir de esto que sucedió en el 2006, que se presentaron muchísimas quejas,
y sí se sancionaron a los partidos en las elecciones de candidaturas a la presidencia, porque se les dijo: este dinero de diputaciones que lo gastaste para la presidencia y por lo tanto rebasaste los topes. Se sancionaron a los partidos, etcétera, pero se decidió algo trascendental en materia de quejas y de comunicación social de los partidos. Se dijo en el 2007, se reformó la Constitución en el 2007 y se dijo: toda la propaganda política que se transmita en radio y televisión va a ser gratuita. Nadie puede gastarse ni un peso en radio y televisión. Imagínense la cara de las televisoras cuando les dijeron: ¿sabes qué? Vas a tener que transmitir propaganda política en todos tus canales, a todos los diferentes horarios, y va a ser gratuito y estás obligado. Y la televisora: no, pues es que esta es una concesión, tú no eres el dueño, es una concesión. Eres una televisora y tienes concesión, y como tienes concesión te la podemos retirar. El dueño de las concesiones es el Estado mexicano. Y presentaron muchísimos amparos las televisoras y las estaciones de radio, todos los perdieron porque era una reforma a la Constitución y no se puede modificar la Constitución. Entonces, pues se acabó obviamente el negocio de las televisoras, de las estaciones de radio, y a partir de esa fecha, 2007, pues ya vemos cómo salen anuncios y anuncios en radio y televisión, propaganda política durante las campañas, pero toda es gratuita. Y también en ese 2007 se dijo: quien va a regular toda esa propaganda política y va a monitorear todo lo que aparece de propaganda política y va a revisar que los partidos, que las televisoras y las estaciones de radio cumplan con toda esa propaganda política, va a ser el IFE. Entonces, hasta la fecha, el IFE, ahora INE, es la autoridad única para revisar todos los tiempos de radio y televisión. El IFE decide, ahora INE, cuánto tiempo le corresponde a cada partido político en radio y televisión, cuánto tiempo le corresponde a sus candidaturas, y monitorea que este tiempo que le corresponde a cada uno sí se transmite en radio y televisión. Y si no, vienen las quejas. También aparece esta figura de las quejas y viene la queja y dice un partido: oye, a mí me tocaba este tiempo y no lo transmitió a televisión. Y entonces, ¿qué hace el INE? Pues investiga todo ese tiempo, todo ese tema, incorpora al expediente a los testigos de grabación y luego el tribunal resuelve, y si la televisora efectivamente no transmitió eso en radio, perdón, en televisión, se les sanciona. Y constantemente, se los digo así, se ha sancionado a las televisoras porque no transmiten la propaganda a la que están obligados. Pero cambió radicalmente este tema de la propaganda política. De ser lo más costoso en una campaña, ahora es lo que no cuesta ni un peso. Y luego viene otra pregunta, ahí que se las dejo en tarea, que se metan otros diplomados. Ahora entonces, ¿en qué gastan los partidos políticos su financiamiento público? Y es más o menos del que tenían en el 2006. ¿Saben qué dice la legislación? Que cada año sube el financiamiento de todos los partidos, sin excepción, de todos. ¿Y cómo sube el financiamiento público de los partidos? Dice la ley: si sube el salario mínimo, que es una fórmula especializada que tiene, sube el financiamiento. Y dos, si hay más personas en la lista, hay mayor financiamiento público para los partidos políticos. ¿Y qué nos ha pasado estos años? Pues hay más personas en la lista nominal, ha subido el salario mínimo. Entonces los partidos políticos cada año tienen más financiamiento público. Ojo, todos, sin excepción. Ahora, en radio y televisión, cuando se dijo en el 2006, gastaron 80% de sus recursos, se fue a radio y televisión. Ahora no gastan en radio y televisión. ¿En qué gastan? Y dice la ley: propaganda utilitaria. Yo, es otro tema, pero se los voy a dejar ahí. Y ya con eso vamos a terminar, pero no me gusta cansar, porque dejo así como en el cine a la mitad de la película. ¿En qué gastan ahora? Propaganda utilitaria. ¿Y eso qué es? Y entonces, fíjense, en el 2012 llegaron muchísimas impugnaciones por la elección presidencial del 2012, 360 denuncias, donde nos decían: oye, es que sanciona el partido y ganó la elección porque repartieron bananas, repartieron sacos de cemento, repartieron láminas de techo, repartieron gorras, repartieron despensas, no sé qué más cosas. Ahí teníamos en la sala superior
más de 5,000 pruebas donde sí se repartió todo esto en la elección presidencial. Se compró el voto, anula la elección. Pero ¿qué hicimos en el Tribunal Electoral? Lo primero que se hizo, se formó una comisión de magistrados que iban a resolver esa elección, que la integraban el magistrado Constancio Carrasco, el magistrado Pablo Galván Rivera y el magistrado Salvador Nava, y actualmente el magistrado Flavio Galván Rivera, pues es compañero de nosotros aquí de la Escuela Judicial Electoral. ¿Qué hicieron? Formaron una comisión, teníamos ahí, me invitaron a mí a esa comisión y eran más de 5,000 pruebas las que había ahí. Y si había palabras, chamarras, gorras, todo lo que ustedes quieran. Nada más que lo primero que se hizo es, ¿qué dice el diccionario por propaganda utilitaria? Propaganda utilitaria quiere decir la que es útil para el que la recibe. ¿Y qué dice la ley? Los partidos políticos pueden repartir propaganda utilitaria durante sus campañas. ¿Y cuál es la utilitaria? La que es útil para el que la recibe. Entonces, ¿es útil que me den una calculadora? Sí. ¿Es útil que me den una lámina para mi techo? Sí. ¿Es útil que me den un paraguas, una chamarra, ustedes quieran, un cuaderno, una pluma? ¿Es útil? Sí, es útil. Nada más, lo único que tiene que hacer para que sea útil propaganda es que venga el emblema y el nombre de la candidatura. Pero entonces yo en una despensa podía ponerla envuelta con el emblema del partido y ya, estaba prohibido. Ah, si repartía un saco de cemento, ponía el emblema del partido. ¿Y dónde dice que está prohibido? Propaganda utilitaria. Y vean, ya si lo vemos así a fondo, pues yo prefiero que me den una calculadora que pinten un barro. Yo prefiero que me den un cuaderno. Entonces ahí hubo una confusión de quien impugnó esa elección del 2012, porque los que no pueden repartir ni un cacahuate son los órganos de gobierno. El municipio, el estado, la autoridad federal, no me pueden regalar, pero los partidos sí. Pero como hubo todos estos cuestionamientos, hasta el tribunal revisó los acuerdos del INE, a ver si el INE en algún acuerdo había dicho por propaganda utilitaria es esto, se entiende esto, y los partidos pueden repartir esto en sus campañas. No había acuerdo del INE. Entonces quedó totalmente abierto. Pero como advirtieron esto los partidos políticos, en la reforma del 2014 dijeron, no, pues vamos a acotar este tema de la propaganda utilitaria, porque además los partidos tienen todo su financiamiento público para estos temas. Ya no gastan en radio y televisión. ¿Y saben cómo la acotaron? Ahora la ley del partido 2014 dice, los partidos políticos pueden repartir durante sus campañas propaganda utilitaria, pero solamente textil. Pues yo ya no sé si estuvo bien o estuvo mal, porque ahora ya no me pueden dar una calculadora, ya no me pueden dar una pluma, ya no me pueden dar algunas otras cosas, solamente un cuaderno, ya, todo textil. Y entonces van a ver que para el 24 pues, los partidos políticos van a repartir en sus campañas, pues gorras, chamarras, camisetas, playeras, pero todo tiene que ser textil, precisamente para que no venga aquí la confusión de que hay una coacción al voto si te doy una bicicleta. Entonces ya no me van a poder dar una bicicleta, pero se van a repartir una gorra, una chamarra, todo textil. Así quedó, ¿no? Así quedó la ley, así dice hasta actualmente la ley, pero todo esto lo provocó en 2002. Aquí nos pregunta Claudia, en la campaña de Fidel Herrera en la gobernatura en Veracruz, repartió a los niños un portafolio con útiles escolares y a las mamás un kit de belleza. Pues fíjense, desde ahí empezaron esos temas y luego llegaban los partidos, esto que nos dice Claudia, luego llegaban los partidos políticos y le decían al tribunal, oye, repartió todo esto el candidato. Pero se podía o no. Y lo más importante, ¿servía o no servía? Yo les digo, si le dan una calculadora es mejor que den un cuaderno y una pluma que me den otra cosa, a lo mejor, quizás es mejor, pero ya no se puede. La ley dice actualmente la propaganda utilitaria que reparten los partidos políticos en sus campañas solamente puede ser textil. Pero ahí quedó el asunto y sigue hablándose en la ley de propaganda utilitaria. Pero lo que nos dejó muy importante este tema de las quejas y de los convenios que hacían, los contratos que hacían los partidos políticos con las televisoras es que ahora todo es absolutamente gratuito.
Y se conformaron mucho, pero en esta reforma el Poder Legislativo en el 2007 revisó qué sucedía en otros países. Y ya había varios países en el mundo donde la propaganda política era gratuita y la tenían que transmitir todos los medios de comunicación. Entonces el Poder Legislativo en México dijo, pues le vamos a hacer igual, para que ya no se gaste dinero en las campañas, contratando tiempos en radio y televisión. Y ahora, si alguien contrata, viene el tema de la queja y la sanción. Y alguien es cualquier persona, un partido, un candidato, persona física, moral. Si yo llevo un televisor política en la próxima elección del 2023 para que se transmita en el proceso electoral, se puede. Y si por ahí un contrato me va a sancionar a mí y a la televisora y a, como ya vimos, a todos los que sean responsables. Y el INE monitorea todo lo que aparece en la televisión. Entonces, no aparece una emoción, ¿quién beneficia? ¿Con qué lo pago? Y viene la sanción oficial. Lo primero es que al presentar la queja se piden medidas cautelares y entonces se da de baja inmediatamente esa propaganda. Está en radio, en televisión. Ya quedó así. Y no creen que no se presentan quejas, constantemente se presentan quejas por situaciones que aparecen en radio y televisión que no están permitidas. Pero ahora vienen dos problemas muy grandes que ya vamos a revisar mañana, pero dos problemas muy grandes. ¿Qué pasa con el derecho humano de la libertad de expresión? ¿Qué pasa con el derecho humano del derecho a la información? Entonces yo como ciudadano ya no puedo decir nada en la campaña, y menos contratar con una televisora. Porque si yo como ciudadano contrato con una televisora para que hable a favor o en contra de un partido político, me van a sancionar. Y la televisora no me puede contratar. Si me contrata la televisora, también la van a sancionar. Oye, ya está prohibida la persona moral. Y entonces en los países en el mundo que es completamente abierto y que cualquier ciudadano puede ir a la televisión y pronunciarse a favor o en contra, ahora resulta que nos van a sancionar. Y entonces, ¿qué pasa con estos derechos tan importantes de la libertad de expresión y el derecho a la información? El plan B, fíjense, este que ahorita está impugnado ante la Corte, hablaba de darle apertura a este tema de la libertad de expresión. El plan B habla todavía de que solamente sean los servidores públicos los que tengan unas limitantes, pero no toda la ciudadanía. Entonces, pues ese plan B está impugnado ante la Corte. Vamos a ver a conocer la Corte sobre estos temas de libertad de expresión y derecho a la información. El plan B hablaba, si no hay recursos públicos, pues que las personas se expresen. Pero la Constitución dice completamente distinto. Está la prohibición muy clara en la Constitución de que nadie puede contratar propaganda política en la televisión. Y también la Constitución dice claramente que no se pueden utilizar recursos públicos para propaganda política en la televisión. Y vienen las quejas. Y todo esto fue a partir de 2007, pero ahora estamos en esa discusión. Y si preguntamos a los tratados internacionales o si preguntamos en otros países en el mundo, nos van a decir en México, ya les están acotando su libertad de expresión. Pero entonces, ¿hasta dónde llegamos? Entonces, otra vez se abre y se contrata, o que no se abre, no se contrata, pero me puedo manifestar, o cómo le hacemos. ¿Cuál es el punto medio que nos debe de convencer y que nos beneficia a toda la ciudadanía? Porque primero, cuando les platiqué, ya es gratuito, como que les pareció bien. Pero luego, cuando les digo, ya no podemos participar en nada, entonces ya nos quedamos así, oye, pero no me puedo pronunciar, no. Te puedes pronunciar si contratas algo. Va a venir la sanción, va a llegar la queja y por qué contrataste en radio y televisión. Ya mañana veremos qué sucede con los medios de comunicación, que el tribunal los ha protegido y les ha dado una apertura muy abierta para que sí se pronuncien los medios de comunicación sobre cualquier tema electoral. Ojo, sin que haya de por medio recursos ahí en ese medio de comunicación para que se pronuncie en ese sentido, pero hay una jurisprudencia muy importante del 2018 de la Sala Superior donde habla que los medios de comunicación tienen que tener una protección reforzada, atendiendo a estos temas, libertad de expresión y derecho a la información. Aquí nos dice también Claudia, ¿no? En la reforma a la LGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de Comunicación en materia electoral, no, perdón, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia electoral,
Nos dice, ¿no? En la reforma a la ley GIPE, cuyos efectos están en suspensión, refiere que los candidatos ya no podrán en sus campañas hacer promesas a futuro de beneficios o proyectos a futuro. Ese también es un tema que hay que revisar. Ojo, esta ley general de instituciones y procedimientos electorales la tenemos desde 2014, pero ahora tiene muchas modificaciones, como dice Claudia, en el plan B. ¿Qué dijo la Corte en primer lugar del plan B? Está suspendida esta ley, no aplica. Entonces, al suspenderla la Corte y decir que no aplica esta y otras 5 más, eso quiere decir, ojo, que estamos en este momento con la ley anterior. Hasta que se pronuncie la Suprema Corte y diga que la ley es válida, es constitucional y es válida, o es inconstitucional y se declara su invalidez. Pero mientras no se pronuncie la Corte, estamos con una ley suspendida, no aplica para nada. Y al no aplicar esa ley, no estar vigente, aplica la anterior. Entonces, hoy en este momento, todo debe ser conforme a la ley anterior al plan B. Y esperar a que se pronuncie la Suprema Corte y nos diga, ¿sabes qué? El plan B es constitucional y queda válido y vigente, o el plan B es inconstitucional. O que vaya norma por esta sí, esta no. Pero como nos dice aquí Claudia, hay temas muy interesantes que habla el plan B, ¿no? Y como nos dice aquí, los candidatos ya no podrían en sus campañas hacer promesas a futuro de beneficios o proyectos a futuro. Y otros muchos temas que hablan, donde el plan B también ha tocado directamente el tema de libertad de expresión y derecho a la información. ¿Cuál es el gran problema del plan B? El plan B es una reforma legal. Y es la primera vez en México que tenemos una reforma electoral, pero se reforma solamente la ley y no la Constitución. Entonces, esta norma legal pues puede contradecirse contra normas constitucionales. Para tener una verdadera reforma electoral, tenemos que modificar primero la Constitución y luego la ley. Aquí no se pudo modificar la Constitución, no alcanzaba la votación. Entonces solo se modificó la ley. El problema es que la ley puede resultar contraria a la Constitución. Lo idóneo es reformar la Constitución y luego, conforme a esa reforma constitucional, la ley. Pero como no alcanzó la votación para reformar la Constitución, solamente se reformó la ley, pero esta ley, algunos de sus artículos o toda la legislación puede resultar contraria a las normas. Habrá que ver cómo se pronuncia la Corte. Pero, ojo, qué bueno que hizo este señalamiento, Claudio. Mientras esté suspendida esa nueva reforma electoral, ese nuevo plan B, la que aplica la legislación anterior. Ustedes mañana van a presentar una queja. Tienen que presentar la queja conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Comunicación o la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior, que es la vigente. Ya hay que esperar, ojalá la Suprema Corte se pronuncie a tiempo, porque cada vez se nos acaba el tiempo para que inicie el proceso electoral 2024. Y acuérdense que no se pueden hacer reformas fundamentales 3 meses antes. Entonces hay que esperar y la Corte tiene que resolver pronto, porque además el proceso electoral empieza en fechas diferentes. Si es conforme a la ley vigente, inicia en septiembre. Si es como el plan B, inicia la tercera semana de noviembre. Entonces, en este momento no sabemos cuándo va a iniciar el proceso electoral. En este momento inicia en septiembre porque así lo dice la ley. Pero si luego queda vigente el plan B, no vamos a iniciar en septiembre, vamos a iniciar en noviembre. Por eso es tan importante que se pronuncie la Corte sobre estas diferentes normas. El problema de la Corte es que tiene que revisar que ese plan B no sea conforme a la Constitución. Lo ideal hubiera sido reformar la Constitución y luego la ley y no tendríamos esos problemas. Pero como no se reformó la ley, pues hay que ver si todas las normas se ajustan a la Constitución, o cuáles sí y cuáles no, aplicar las que se ajusten a la Constitución y no las que no se ajusten a la Constitución. No estaremos pendientes. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Mañana vamos a ver algunos otros datos relevantes de la libertad de expresión, esto que les decía de los periodistas, etcétera. Mañana vamos a terminar con este tema de las quejas y del procedimiento especial sancionador. Pero los que ya me conocen ya lo saben. Mañana, terminando la sesión de mañana, me escriben aquí a mi correo electrónico dario.mora@t.gov.mx. El que me escriba en mi correo electrónico y me solicite esta presentación y lo que veamos mañana, con todo gusto yo les contesto y les hago llegar esta presentación y la de mañana a su correo electrónico. Simplemente yo les contesto, haciéndoles llegar esta presentación. También cualquier otra duda que pudiera, no nomás tenemos estas 2 sesiones. Yo estoy aquí en la Escuela Judicial Electoral
Estoy a sus órdenes. Cualquier duda que tuvieran sobre la escuela judicial, su oferta académica o algún tema electoral, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, pues también siempre estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico para resolver cualquier duda que tuvieran. Por lo pronto les deseo que tengan una excelente tarde y como les digo a todas y a todos, como les dicen en la tele también, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense mucho. Les mando un abrazo y también le agradezco mucho a la maestra Inés Alcocer que le dio seguimiento a esta presentación. Un abrazo a todas y a todos. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana.